Un placer tenerlo, Carlos Rucaus. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo ya era grandulón cuando Guido Di Tella, como canciller, hablaba de relaciones carnales entre Argentina y Estados Unidos. Y es un parámetro, porque además fue una frase que generó mucha repercusión y mucho impacto, Claro. para poner en contexto lo que estamos viviendo hoy. Usted, digamos, formó parte del gobierno de Carlos Menem en distintas funciones. ¿Se puede comparar aquel alineamiento con este o esta es otra historia? No, este es mucho más profundo. Nunca se vio un acuerdo de estas características. Nunca un presidente argentino ha tenido la recepción que ha tenido con Donald Trump. Yo me canso de escuchar la estupidez de qué va a pagar Argentina por esto, ¿no? Argentina pagó antes, porque el presidente Milei alineó a Argentina con Estados Unidos e Israel en el medio de la Guerra Fría del siglo XXI. Entonces, yo le quiero decir lo que tengo de información de Washington, no de aquí, de Washington, clarito. Acá hay apoyo financiero para Milei hasta el 2027. Es decir, la deuda externa del año que viene y la deuda externa del 27 la va a cubrir Estados Unidos en forma tal de que el riesgo país baje lo suficiente para que pueda llegar al mercado de capitales, al mercado abierto de capitales de la Argentina. Cuando se habla del riesgo de un Maduro en la Argentina, porque así lo dijo el presidente de los Estados Unidos, o de un alcalde como el de Nueva York, que para los norteamericanos es mucho más cercano, es decir, de un presidente comunista en el 27, esto se refiere a inversiones. Esto es, si vos vas a pedirme plata, si vas a pedirme inversiones a Argentina, no me pongas otra vez un ladrón al frente, porque bastante me cuesta hoy sacar a Maduro. Lo voy a sacar, pero me cuesta un montón. Entonces, busquen demócratas. Y por eso, una palabra que pasó absolutamente desapercibida en la Argentina, pero que sí tiene mucha importancia, este día lo marcó Cristina Pérez, es en el script de la Casa Blanca donde se habla de gran coalición en la Argentina. ¿De qué habla el canciller de Estados Unidos? Es decir, Marco Rubio. ¿De qué habla Scott Bessent? Hablan de que haya una coalición sin kirchneristas comunistas, una coalición que apruebe las leyes que faltan. Yo escuchaba allá, mientras ustedes estaban hablando antes, ¿cómo se lee esta elección aquí? Bueno, yo les puedo contar cómo se lee allá. Para Estados Unidos es muy importante que el kirchnerismo tenga pocos votos, porque es la amenaza comunista. Pero le pide al gobierno que sí tenga un tercio en cada cámara. Esto es, que tenga una pared de defensa para que no intenten gobernar por él. Y este es un tema que vale la pena discutir cuando uno habla de las elecciones que vienen. ¿Va a tener un tercio en cada cámara el gobierno? Obviamente el gobierno y sus aliados, sí, porque está partiendo de un piso muy bajo, les cuento, simplemente para los que nos miran. Hoy tiene 6 senadores, en mi opinión puede llegar a tener 17, con una muy buena elección en los 8 distritos. Necesita 24 para tener la pared. Ahora, ¿tiene los senadores necesarios aliados para hacer esa pared? Esa es la pregunta de Estados Unidos respecto al 26 de octubre. Permite terminar. Ahora, lo que le importa para el futuro, es decir, cuando un tipo tiene que meter acá, por ejemplo, un señor que me ha hablado a mí, tengo que meter 100.000 millones de dólares en una planta de gas licuado. Me empieza a rendir dentro de 4 años. ¿Quién va a gobernar en el 27? Por ahora pongo un barco. Hago gas licuado. Si llega el kirchnerismo, me llevo el barco. Esto es de lo que se está discutiendo cuando de Estados Unidos se mira a la Argentina. No se está discutiendo de esta elección. Hay un error por esta elección, porque Donald Trump, que llegaba de un viaje larguísimo y del tema del mundo, usted imagínense, yo sé que los argentinos nos creemos muy importantes, pero en la cabeza de Donald Trump, Argentina es un pedacito así chiquito. No en la de Marco Rubio, ¿eh? En la de Marco Rubio es más importante. Es un pedazo así de grande, porque para Marco Rubio, Milei es el hombre al sur de Río Bravo. Marco Rubio quiere voltear a Maduro, quiere voltear a Petro, quiere voltear a Lula, quiere voltear obviamente a Boric. Bueno, voltear, digamos, claro, electoralmente hablando. Bueno, digamos, el sueño de ellos es que acaben los comunistas. Por eso no, que acaben los comunistas. A Maduro no, porque Maduro no es presidente. Maduro es un usurpador. El presidente es Edmundo González Urrutia. Pero lo que quiero decir con esto es que... Sí, pero los que acaba de nombrar sí son. ¿Qué cosa? Que los que acaba de nombrar, que usted dice que sí, por eso, a ellos hay que voltearlos políticamente. Por eso digo, el presidente Trump, cuando llega a esta reunión, llega pensando que Milei va a tener una elección de final de mandato. Hay una parte donde se dice en la discusión, en el script, que luego en la segundo script la Casa Blanca lo quita, donde dice...
Milei está terminando su primer gobierno. Sí. Ok, bueno, entonces hay que entender los personajes. Trump lo va a apoyar con todo a Milei, porque le interesa el hombre al sur del Río Bravo. Marco Rubio lo va a apoyar mucho más, porque en elecciones en estos países gobernados por comunistas, Lula, Petro, Boric, para Marco Rubio, el ejemplo argentino es muy importante. Si a Argentina le va mal, a ellos les va a ir peor a los candidatos opositores. Lula en materia económica no es comunista. No era. Boric tampoco. No, bueno, Boric claramente es del Partido Comunista, su candidata es del Partido Comunista. Está bien, pero hablemos, entiendo Lo único que falta ahora es que Lula niegue que es comunista. Lula es comunista, después hará la economía que le parezca. Bueno, pero para Estados Unidos, los términos macroeconómicos son importantes. Para Estados Unidos el candidato es Bolsonaro. No. Eduardo Bolsonaro es el candidato para Estados Unidos. Esta es la discusión política que se viene del continente. Estados Unidos dejó de olvidarse de América Latina. Cuando yo era vicepresidente de Menem había una sola dictadura, la de Cuba, el huevo de la serpiente. De esa basura vino el narcosocialismo del siglo XXI, que claramente tuvo 3 jinetes del apocalipsis, no 5, que eran Kirchner, Chávez y Lula. Esos destruyeron las economías de nuestros países. Entonces, obviamente, sobre eso se está discutiendo hoy en el mundo. Ahora, ¿Milei le va a hacer caso a Estados Unidos en su sugerencia de crear una coalición? ¿Ha tenido gestos más hacia la expulsión que a la seducción para armar la coalición que Estados Unidos pretende? La única verdad es la realidad. Si vos querés sacar la ley laboral, no la podés sacar solo. Aunque ganaras con el 50% de los votos, porque esto es otra cosa que se omite decir, no importa qué resultado electoral tuviera el gobierno, nunca vas a tener mayoría en ambas cámaras, de ninguna manera. No. Lo que tenés que lograr, lo que le dice Estados Unidos, lo vas a lograr, es con tus aliados te vas a poder defender de estos tipos que te inventan leyes que destruyen la economía y hacen volver la inflación. Esta es la discusión. Ahora, vos me decís, ¿van a negociar los gobernadores con el gobierno nacional? Pero por supuesto. Ahora no, si están peleando las elecciones. El gringo Schiaretti quiere ganar Córdoba. Obviamente el gobernador de Santa Fe quiere que su vicegobernadora sea primera en Santa Fe. Este chico de Chubut, ¿no? Torres. Él es un muchacho que vive en una provincia chiquita, pero que tiene buenas reservas económicas. Se nota mucho eso. Él está también tratando de pelear el futuro. Ahora, la coalición de los gobernadores tiene un problema importante. 5 candidatos a presidente. En cambio, el kirchnerismo tiene 1, Kicillof, y la Libertad Avanza tiene 1, Milei. Eso es el 27. Esto del 26 de octubre, para mí hay que leer, llega a tener o no la pared de defensa Milei. A partir de eso habrá que leer, ¿Milei comprende que hay que hacer una gran coalición? Esta pregunta tuya tiene que responder el presidente. Y ahí, Rucauf, ¿cómo juega Estados Unidos? Porque hoy tenés la economía intervenida por el Tesoro americano. De hecho, uno se fija, la información sale de un tuit de Scott Bessent, nunca un tuit de Luis Caputo. Tenés también la política ahora también un poco intervenida, hay información de muchos lobistas, gente del gobierno americano hablando con gobernadores, con gente de la política. ¿Qué tipo de intervención general ves de Estados Unidos en la Argentina a partir del 27, cuando ya se abra el juego y el gobierno tenga que negociar con gobernadores, con distintos actores? Y el 27 de octubre. Claro, después. No, porque hay otro 27. No, el 27 ya, claro. No, bueno, pero Argentina es una eternidad. Ojo, sí, pero para nosotros es una barbaridad, pero piensen que para el mundo es planificación. Se mira eso, ¿no? Obviamente, si usted toma una planificación internacional de cualquier gran potencia, están hablando de cosas del 29 y del 30. De hecho, el 28 termina el Tratado Antártico. Acá nosotros no tenemos ni idea, pero ahí está la mayor reserva de agua del planeta. Y se acaban los derechos previos al Tratado Antártico. En eso tiene mucha importancia de qué lado estás del mostrador. Porque para Estados Unidos que Argentina sea aliada con su proyección al agua, con el control del segundo cruce bioceánico, pero natural y no destruible desde el punto de vista nuclear. Es muy importante Argentina en una planificación estratégica. La economía claramente hoy necesita del salvavidas de Bessent. Ahora, una cosa importante y otra pavada que he escuchado en mayúscula, nunca Estados Unidos le va a pedir que se vaya del swap. No se entiende, por favor. Lo que Estados Unidos nunca quiere que haga China acá es otra base como la que hizo con la excusa de una estación orbital, de control orbital, ni una base como la que le proponía el gobernador del Tierra del Fuego. El gobernador de Tierra del Fuego en el gobierno del presidente anterior, del presidente onanista, le dijo que le iba a dar un puerto a China
en Ushuaia. Sí. No quiere obviamente que la hidrovía la maneje China, porque no Bueno, quiere que se maneje ¿qué va a sacar esa Estados vía Unidos de comercial. esto? Más allá de tener a la Argentina, un gobierno afín en la región, económicamente, ¿qué es lo que va a sacar? ¿Qué es lo que intuye usted que va a estar en qué sectores, en qué tipo de, No, yo creo que nicho le va a interesar a Estados Unidos económicamente... meter empresarios, en meter grupos económicos? Económicamente aquí los empresarios van a estar interesados si hay una estabilidad política, si no, no, ¿eh? Mire, yo tuve al comienzo del gobierno de Kirchner una reunión con un empresario muy importante que trabajaba en Cuba. Después de que le conté lo que iba a hacer Kirchner y acerté, desgraciadamente, él me dijo, no, me quedo en Cuba que ya sé cuánto me coimean. Con un tipo con el que usted me dice, no va a haber límite de corrupción. Efectivamente no lo hubo, porque en todo caso, veamos que Cristina tomó el barco que su marido le dejó, ¿no? Ella está hoy sentenciada porque el marido estaba muerto, si no estaría en el mismo San José 1111. Entonces yo lo que creo es que acá los norteamericanos tienen interés en los países donde pueden garantizarse que sus inversiones después le producen una renta. Vuelvo al tema del gas licuado. Argentina es un gran productor de gas y YPF está muy bien conducida. Está haciendo un acuerdo con Eni y otro muy importante con Shell. Tiene un mercado abierto que es la India, pero todo eso tiene que ver quién va a gobernar Argentina.